Me echaron por negarme a ir a sus reuniones. Así, en 2 frases frías y un sobresellado que parecía más pesado que un ladrillo mojado. Y lo peor fue ver la sonrisa del jefe. Esa sonrisa de rezos a medianoche y ojos que no miran de frente, como si despedir a un viejo fuera parte de un rito. Me pidió que firmara por el bien del equipo y que no hiciera preguntas, que el que no acepta la formación espiritual de los lunes al amanecer no encaja en la cultura de la empresa. Yo le dije que a esa hora yo ya estoy cebando mate para ir a la obra, que mi fe es de parroquia humilde y silencio, no de auditorios con luces y promesas raras. Escucha esta historia hasta el final, y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque a veces uno necesita saber de dónde viene la voz que le devuelve un poco de dignidad. Me llamo Eduardo Ramírez, y si me miras de lejos, vas a ver solo un viejo con manos gastadas, uñas teñidas de cal, y una espalda que aprendió a doblarse sin romperse. Un hombre de pueblo que huele a madera cortada, a mezcla fresca y a guiso de los domingos. Nací campo adentro, donde el alba entra primero por los gallineros y el reloj es la sombra de los eucaliptos sobre el corral. De chico aprendí a enderezar estacas, a levantar paredes con plomada prestada, a escuchar las historias de los mayores alrededor del brasero, y me hice a la idea de que la vida se sostiene igual que una viga, con paciencia, con cálculo hecho a ojo, y con la fe puesta en que el techo no va a ceder si uno no afloja. En este pueblito que tiene parroquia de San José, plaza con gomero viejo, cancha de bochas y una carnicería donde el carnicero aún te fía si le dejas tu palabra, mi rutina es sencilla. Me despierto antes que el gallo, caliento agua, mojo el primer mate amargo mirando cómo clarean los techos de chapa, y después salgo con mi caja de herramientas, que pesa lo mismo que mis recuerdos. A la empresa llegué cuando todavía olía a promesa nueva. No era grande, apenas un galpón con techo de zinc y un patio lleno de palets mal apilados. Me tomaron porque hacía falta alguien que supiera leer un plano, medir un desnivel y montar una estructura sin que se viniera abajo al primer viento. «Usted será el ingeniero de campo, don Eduardo», me dijeron, y yo sonreí sin corregirlos, porque en los pueblos cualquier hombre que sabe usar la plomada y no se asusta frente a un plano cuadriculado, ya es ingeniero para la lengua de la gente. Yo soy albañil de alma y carpintero de ocasión, eso soy, un artesano con más oficio que papeles, pero acepté el mote como quien acepta un apodo cariñoso, y me puse a trabajar como si de eso dependiera que el pan llegara caliente a la mesa, porque de eso dependía. Al principio todo era trabajo limpio, ruido de sierra circular, olor a pino resinoso, voces en el taller mezcladas con cumbia bajita en la radio, el capataz pidiendo escuadras y el muchacho nuevo aprendiendo a no meter los dedos donde no debe. Los viernes, al caer la tarde, armábamos una parrillita improvisada con ladrillos y una rejilla torcida, tirábamos unas tiras de asado baratas, un poco de chorizo, y compartíamos pan con grasita y historias de la semana, bromas viejas, promesas de fútbol en la canchita del barrio y el comentario inevitable de la lluvia que se venía según las hormigas. Yo me iba a casa con la espalda cansada y el corazón contento, besaba el crucifijo de la pared, encendía la estufa a leña cuando apretaba el frío y agradecía por un día más con las manos útiles. Con el tiempo aparecieron detalles raros. Primero fueron unas reuniones motivacionales, los lunes antes del amanecer, en el salón grande, con un tipo de traje claro que hablaba de alinear el espíritu con la misión, y hacía repetir frases como si fueran clavos que uno tiene que golpear hasta que desaparecen en la madera. Después, los afiches con palabras dulces pegadas sobre los matafuegos, como si un incendio pudiera apagarse con eslóganes. Yo escuchaba con respeto, porque cada cual reza a su modo, pero me inquietaba el fervor de los jóvenes, esa mezcla de devoción y miedo que tiene la gente cuando le prometen un lugarcito en el paraíso a cambio de levantar la mano en todas las votaciones. Un día, al salir de una de esas reuniones, vi al jefe nuevo, el de la sonrisa de dientes muy blancos, apoyando la mano en el hombro de un compañero y preguntándole, casi al oído, si ya estaba listo para entregarse por completo. Y el pibe, con ojos de perro apaleado,
Asentía aunque yo sabía que en su casa lo esperaban 2 criaturas y un alquiler atrasado. Yo me mantuve al margen, como hago siempre con las cosas que no entiendo. Mi fe no se grita, se vive, y la aprendí de mi madre encendiendo velas a San Cayetano los 7 de cada mes, de mi padre guardando silencio cuando las cuentas no cerraban, pero igual partiéndonos el pan en partes iguales, de la procesión de las fiestas patronales donde el santo sale en andas y la gente se arregla con su mejor camisa, no para verse, sino para agradecer. Por eso, cuando me pidieron que firmara un compromiso para asistir a todas las reuniones, dije que no. Lo dije con calma, sin desafío, como quien clava una regla sobre el banco de carpintero y establece una línea recta. Les expliqué que yo ya tengo mi misa de domingo, que los lunes a la madrugada los uso para preparar el día, aceitar las herramientas, revisar medidas, que a mi edad el cuerpo se fatiga y el alma necesita silencio. Me sonrieron tenso, tomaron nota, dejaron pasar. La semana pasada, de golpe, el tono cambió. Me llamaron a la oficina vidriada, la que mira al patio como si fuera un púlpito, y estaba el jefe con 2 más, uno con cara de abogado y otro con olor a perfume caro que mareaba. Me ofrecieron café y me dijeron que habían detectado resistencias a la cultura, que mi ejemplo enfriaba el entusiasmo, que había que elegir entre ser parte o dar un paso al costado. Yo sentí un calor viejo en el pecho, ese que te sube cuando te quieren doblar la dignidad como si fuera una chapita blanda, y respondí que uno puede ser parte sin arrodillarse donde no corresponde, que mis manos dan resultados, que mis muchachos trabajan mejor cuando el respeto está de pie. Hablaron de protocolos, de alineamientos, de beneficios espirituales. Al final, pusieron el sobre la mesa. Indemnización completa, don Eduardo, agradecimiento por los servicios y la puerta abierta si decide comprometerse, dijo la sonrisa. Firmé, porque en el papel lo que está claro no se discute, pero cuando salí al patio y vi a los pibes mirándome de reojo, entendí que aquello no se terminaba ahí. Volví a casa caminando despacio por la avenida arbolada, con el viento de la siesta levantando polvo y una banda de chicos corriendo detrás de una pelota desinflada. Me senté en la cocina, apoyé el sobre el mantel de hule con flores desteñidas, calenté agua y me cebé un mate que me supo a tierra húmeda. Afuera, el vecino golpeaba una chapa suelta. La radio del kiosco hablaba de promesas de campaña. La parroquia dejó caer el tañido de la campana de las 6. Yo cerré los ojos y pensé en mis años de obra, en los techos que no se cayeron, en los comedores que llenamos de mesas firmes, en los bancos de escuela que cepillé hasta que quedaron lisos como la frente de un niño dormido. No lloré, porque ya gasté muchas lágrimas en despedidas, pero sentí el temblor finito que anuncia que algo grande está por moverse, como cuando uno mete la cuña correcta y la viga empieza a acomodarse hacia su lugar verdadero. Esa noche no dormí. Abrí cajas, saqué papeles viejos, acaricié fotos que me devolvieron nombres que ya no pronuncio en voz alta. Le pedí a Dios luz para que la rabia no me hiciera torpe, y anoté en un cuaderno de tapas duras 3 cosas que todavía puedo hacer con estas manos: construir, enseñar, decidir. Cuando clareó, me puse la camisa limpia, la que reservo para las fiestas patronales y para los momentos en que un hombre debe mirarse al espejo sin bajar la vista. Tomé un colectivo hacia el centro y bajé frente al café donde los jubilados discuten fútbol y política. Pedí un cortado, puse sobre la mesa el sobre sellado y mi cuaderno, y esperé a que dieran las 8, la hora en que se abren las puertas que importan, porque hay puertas que se empujan con el hombro, y otras que se abren con una llave que uno guarda años enteros sin darse importancia. Y la mía, aquella mañana, estaba tibia en el bolsillo interno de mi campera. En el centro me recibió el aire frío de la mañana y ese olor a café recalentado con medialunas de vitrina que nunca cambian. Caminé despacio por la vereda rota, saludando a los conocidos como hace cualquiera en un pueblo donde todos se cruzan en la misma esquina. El diariero me gritó una broma. La señora del puesto de flores me regaló una ramita de lavanda para espantar lo malo, y yo seguí hasta la puerta de madera oscura, donde siempre hay un timbre antiguo que suena como campanilla de escuela. Toqué una vez. Esperé a que se escucharan pasos,
y cuando se abrió, vi la cara de Luján, la de siempre, con sus lentes colgando del cuello, y esa manera de mirarte que parece medir no solo tus palabras, sino también el polvo que traes en los zapatos. «Pase, don Eduardo», me dijo, y el modo en que me abrió paso, corriendo apenas una silla, me recordó que hay personas que no necesitan que uno explique demasiado para entender por dónde anda el corazón. Nos sentamos frente al escritorio que conocía de memoria, con sus cajones gastados, su lámpara verde y un crucifijo pequeño clavado a un costado como una declaración calma, y puse el sobre a mi derecha, mi cuaderno a la izquierda y las manos juntas, como cuando uno va a rezar y todavía no encuentra la frase. «Me echaron», dije sin rodeos, porque hay noticias que si uno las decora, pierden el filo que necesitan tener, y Luján no frunció el ceño ni se escandalizó. Solo hizo un gesto leve, tomó aire y preguntó si había firmado todo como corresponde, si respetaron los años de trabajo, si me quedaba algo por reclamar. Asentí. Conté detalles, mencioné esas reuniones raras, el canto de consignas en la madrugada, la sonrisa rígida del jefe que habla de almas como si fueran herramientas. «Ajá», dijo ella, mientras deslizaba un papelito hacia mí para que anotara unas fechas, y yo, obediente, llené renglones con mi letra chueca de hombre de obra. Después, sin cambiar el tono, me preguntó si había traído los otros papeles, y sentí que la sala se volvía más chica, que el ruido de la calle se apagaba como cuando se cierra una puerta pesada, y que el mate que me ofrecía con la bombilla girada hacia mí tenía el mismo sabor que los días en que un corte de sierra decide la forma final de una tabla. Saqué del bolsillo interno de la campera esa llave que venía calentando desde la madrugada. No era de metal, ni tenía dientes. Era una tarjeta vieja, y junto con ella, una carpeta de tapas opacas que guardaba desde hacía años entre ropa limpia y recuerdos. La puse sobre el escritorio con cuidado, como si dejara un recién nacido. Y Luján, que no es curiosa de chusma sino curiosa de oficio, solo asintió y dijo que había llegado la hora de revisar cada coma, cada sello, cada fecha que otros creyeron olvidada. Mientras ella abría la carpeta y empezaba a ordenar los documentos, yo miré por la ventana hacia la calle y pensé en mis muchachos, en el pibe Luisito con su remera de equipo siempre manchada de pintura, en la risa abierta de Sofía, cuando por fin un mueble calza a plomo y las puertas cierran suaves, en el negro Medina, que aprendió tarde a usar el calibre pero ahora te mide un canto a ojo y no se equivoca. Me los imaginé entrando al galpón con el primer sol, apoyando la mano en la madera para sentir si la humedad cambió, dejando el termo al pie de la prensa, y me ardió una pena chiquita y persistente, no por mí, que hace rato aprendí a doblar sin quebrarme, sino por ellos, porque a los que levantan cosas pesadas, les duele el alma cuando los hacen arrodillarse sin razón. Luján seguía su tarea como si contara cuentas de rosario, y de vez en cuando me pedía una aclaración, «Esto fue antes de la mudanza grande, ¿verdad?», «Este sello está en tinta azul por algo», y yo asentía, agregaba un dato, señalaba un detalle de memoria, y entre palabra y palabra, un olor a talco de archivo y tinta seca me anudaba con mis años de paciencia. Le hablé también de mis rutinas, no para perder tiempo, sino para que entendiera el mapa, que mi fe es de banco de madera y silencio, que en casa se come locro en invierno y humita cuando llega el choclo gordo, que la fiesta de San José nos junta a todos y que la procesión recorre la avenida con pañuelos agitados y promesas susurradas, que yo no discuto creencias, solo pido que no me empujen al suelo para rezar lo que no siento. En un momento, Luján levantó la vista y me midió, no con lástima sino con ese respeto que uno reserva para los árboles que sobrevivieron a muchos vientos. Me dijo que algunas cosas estaban en orden, que otras íbamos a confirmarlas con llamadas, que había que visitar a otra persona que tiene buena memoria y mala paciencia. Y yo sonreí porque ya sabía a quién se refería, al contador Basilio, el de la panza redonda y los lápices siempre afilados, que te calcula los intereses compuesto de una deuda como si contara historias de sobremesa, y que se sabe de memoria las fechas que otros eligen olvidar. «Vaya a tomar aire, don Eduardo. Déjeme fotocopiar lo que hace falta,
Y cuando vuelva nos vamos al estudio de Basilio, dijo, y yo obedecí. Salí a la calle y me dejó la luz plena del mediodía en la cara. Pensé en el guiso que me esperaba a la noche, con zapallo y carne bien dorada. Pensé en el rosario de mi madre, en el triciclo oxidado que todavía guardo en el patio, y en la certeza silenciosa de que en la vida, igual que en la obra, hay líneas que no se negocian sin que se caiga una pared. Volví a tiempo de verla cerrar la carpeta con todo acomodado. La tomamos como quien toma un tesoro humilde pero verdadero, y caminamos juntos hasta la oficina del contador. Al entrar, Basilio apenas levantó la ceja. Me llamó por mi apellido con ese Ramírez que usa cuando está por decirte una verdad que pica, y me invitó a sentarme. Le contamos lo justo, no para convencerlo, sino para abrirle la puerta a su memoria, y él se puso a buscar en sus archivadores metálicos que suenan como trenes viejos. Sacó carpetas, leyó, arrugó la nariz, anotó números con la calma de quien cuenta granos en el silo. Y en un momento dijo, «Esto, acá, es importante», y posó el dedo gordo sobre una línea que yo había visto cientos de veces, sin saber que estaba esperándome como esperan las cartas guardadas en la mesita de luz de los abuelos. No pregunté más de lo que debía, porque aprendí que en ciertos pasillos las palabras se dicen cuando están listas, no cuando el ansia aprieta, y me quedé escuchando los latidos, los míos y los de los dos que me acompañaban, como si la sala tuviera un corazón grande debajo de las baldosas. Cuando salimos, el aire sabía a tormenta a lo lejos, y los gorriones se escondían en los aleros. Luján me apretó el antebrazo como para asegurar el paso, y dijo que el siguiente movimiento requería calma de artesano y pulso de misa mayor, que no hay peor clavo que el que se golpea fuera de tiempo, que el silencio a veces es martillo que no suena pero endereza, y yo asentí. Guardé la carpeta en el mismo bolsillo donde late el pecho, y sentí, por primera vez desde la mañana del sobre, una serenidad de banco bien asentado, de viga en su sitio. Caminé de vuelta al barrio por calles que conozco de memoria. Saludé a los de la verdulería. Compré 1 kilo de naranjas baratas. Pasé por la parroquia y dejé una vela pequeña sin pedir nada, solo con agradecimiento por la claridad que de a poco se iba abriendo. En casa, apoyé la carpeta sobre la mesa y me quedé un rato largo mirando la luz caer sobre la madera, escuchando el rumor del aceite en la olla y el reloj de pared marcando los segundos como goteras. Afuera, el viento empezó a mover los plátanos de la vereda, y el cielo tomó ese color de lana vieja que anuncia agua. Cerré la ventana, me serví un plato humeante, y antes de probarlo supe que el lunes siguiente no me encontraría en el salón de las consignas, ni en el galpón, ni en la oficina vidriada. Me encontraría donde se define la forma de las cosas cuando la gente olvida de qué están hechas. Y ahí, exactamente ahí, es donde un hombre que vivió de enderezar líneas sabe qué gesto hace falta. Esa noche el viento golpeaba las chapas del techo como si quisiera arrancarlas. El olor a tierra mojada entraba por las endijas y yo me quedé despierto escuchando la tormenta, pensando en cada palabra que había dicho Basilio con su voz grave y paciente. Esas frases que parecen simples cuentas de almacén, pero que esconden el poder de un juez. Me revolvía en la cama, no de miedo, sino de expectación, como cuando uno sabe que mañana empieza una obra grande y revisa mentalmente si empacó bien las herramientas, si la plomada está recta, si el nivel no se ha torcido. Me acordé de Mercedes, de cómo me miraba en las noches de lluvia, y me decía que la vida es como un techo de tejas. Si no lo cuidas cada temporada, un día se viene abajo y no hay quien lo levante. Y pensé que mis años de aguantar silencios, de mirar para otro lado cuando el jefe hablaba de entregarse por completo, habían sido justo eso, descuido de gotera tras gotera, hasta que la tormenta se me vino encima en forma de despido. Al amanecer me levanté sin necesidad de despertador, calenté agua en la pava de hierro, me cebé un mate amargo y salí al patio, donde las gallinas picoteaban el barro como si nada hubiera pasado. El aire olía a hojas partidas y a promesa de sol, y yo me dije que era momento de encarar lo que había estado postergando demasiado tiempo. Tomé la carpeta, la metí en una bolsa de cuero gastada y caminé hasta la parada del colectivo.
El chofer me saludó con ese respeto que se le tiene a los viejos del pueblo. Me preguntó cómo estaba, y yo respondí con un «acá andamos», que no decía nada pero lo decía todo. En el asiento de atrás unos chicos iban cantando una chacarera, y eso me dio ánimo, porque la música del pueblo siempre suena más fuerte cuando uno necesita recordar que no está solo. Llegué al centro, pasé por la plaza donde los jubilados juegan al ajedrez bajo los plátanos, y entré al mismo café de la víspera. Me esperaba Basilio, con la mesa ya servida de papeles y un vaso de agua al costado. «Don Eduardo, esto está más claro que el agua bendita», me dijo, apenas me senté, y empujó hacia mí un documento donde mi nombre aparecía con letras firmes, atado a una cantidad de acciones que a mí me parecían números de lotería. Lo miré incrédulo, y él sonrió con esa calma de contador que ya ha visto demasiadas caras de sorpresa. «Usted no es un empleado más. Usted es parte de la raíz de esa empresa», me explicó, «y ni el jefe con sus cantitos puede borrar lo que está escrito acá». Sentí un calor en el pecho, no de orgullo, sino de alivio, como cuando uno encuentra la llave que había dado por perdida y que abre la puerta del galpón donde guardó toda una vida de trabajo. Volví a casa con la bolsa de cuero apretada contra el cuerpo, como si llevara pan caliente que no quería que se enfriara. En el camino saludé al padre Julián, que estaba barriendo la vereda de la parroquia, y él me dio la bendición sin preguntarme nada, solo con esa mirada que te atraviesa, y parece decir, «Dios sabe lo que cargas». Llegué, colgué la campera, me serví un plato de guiso recalentado, y me senté frente a la mesa con la carpeta abierta. Los papeles me miraban como espejos que había evitado por años, y me di cuenta de que toda mi vida había pensado en mí como un obrero, como un hombre que aporta manos, sudor y silencio, cuando en realidad también había sembrado en terrenos que otros ni miraron. Había tomado decisiones en momentos pequeños que hoy pesaban como columnas. Esa revelación no me trajo euforia, sino una calma rara, una certeza de que, aunque me hubieran echado con un sobre frío, yo tenía la palabra escrita en otro idioma, uno que ellos no entendían. Esa tarde vinieron mis vecinos a tomar mate, como hacen siempre que huelen que algo pasa. Se sentaron en la galería, me hablaron de la tormenta, del precio del maíz, de los hijos que se van a la ciudad y no vuelven. Yo escuchaba y asentía, pero en mi cabeza repasaba los pasos que tenía que dar, el orden de las llamadas, las caras que iba a ver. «¿Y vos, Eduardo, cómo andás?», me preguntó doña Carmen, la de la verdulería, con esa voz de madre que no se resigna. «Ando como cuando se está por levantar una pared. Con cuidado, pero con firmeza», le respondí. Y ella sonrió sin entender del todo, pero sabiendo que el viejo no se iba a dejar doblar tan fácil. Cuando se fueron, quedé solo con el silencio de la tarde, con el canto de los grillos empezando antes de tiempo, y sentí que cada cosa estaba en su lugar, que la obra estaba lista para levantarse. Al día siguiente, sabía, no iba a entrar como un despedido más a la oficina vidriada, sino como alguien que llevaba bajo el brazo algo que no se compra en ferretería, ni se aprende en reuniones, la dignidad de haber trabajado toda una vida y el poder de una verdad guardada en silencio. El lunes siguiente amaneció con un cielo limpio, apenas unas nubes altas que parecían flotando de adorno, y yo me vestí con la misma camisa blanca que usaba en las fiestas patronales, la que Mercedes siempre me planchaba con cuidado, porque decía que un hombre debía presentarse con decoro aunque fuera al campo. Me até bien los zapatos, me peiné con agua, y antes de salir encendí una vela a San Cayetano, agradeciendo por la fuerza que me había sostenido hasta allí. El colectivo venía lleno de estudiantes con mochilas grandes, señoras cargadas de bolsas de feria, obreros medio dormidos que iban al taller, y yo en medio de todos, con la bolsa de cuero en el regazo, repasaba mentalmente las palabras que debía pronunciar sin temblar, porque una cosa es levantar una pared con el pulso firme, y otra es hablar delante de quienes creen que uno es apenas un viejo desechable. Al llegar a la empresa, sentí el murmullo raro de los lunes, ese que mezcla bostezos con frases de manual. Los muchachos iban al salón grande donde ya se escuchaba música suave y voces que repetían consignas. Yo no seguí al grupo. Caminé directo hacia la oficina vidriada. La puerta estaba entornada y el jefe, con su traje claro y su sonrisa de manual, me miró sorprendido.
casi como si hubiera visto un fantasma. «Ramírez, ¿qué hace usted aquí?» «Ya firmó su salida», dijo con voz entrecortada. Apoyé la bolsa sobre la mesa, la abrí despacio, saqué la carpeta y la deslicé hacia él, como quien apoya una viga sobre los soportes. Sus ojos recorrieron los papeles, primero incrédulos, luego nerviosos, y en su frente apareció un brillo de sudor que ni el aire acondicionado pudo ocultar. «¿Qué significa esto?», murmuró, y yo lo miré directo a los ojos por primera vez en muchos años. «Significa, señor, que el viejo al que echó por no cantar en sus reuniones es parte de la raíz de esta empresa, que no soy un extraño, que tengo voz y voto donde usted creyó tener mando absoluto». En ese momento entró Basilio con su portafolios y Luján detrás con la calma de siempre. Se sentaron a mi lado sin pedir permiso, como quienes saben que la mesa ya es nuestra, y desplegaron copias, sellos, certificaciones. El jefe intentó hablar de procedimientos, de malentendidos, de que todo se podía resolver con un nuevo contrato. Pero cada frase que soltaba chocaba contra la solidez de los documentos, como martillo golpeando hierro en frío. Afuera se escuchaban los cantos del grupo, las voces que repetían unidad y entrega, y yo pensé qué ironía. Esas palabras sonaban huecas ahí adentro, mientras en mi mesa resonaban con el peso verdadero que da una vida de trabajo honesto. Me acomodé en la silla, puse las manos firmes sobre la mesa y sentí que todo mi pasado, los amaneceres en la obra, los mates compartidos con Mercedes, los cumpleaños que celebré con los muchachos, estaba sentado conmigo, dándome respaldo. El jefe, nervioso, se levantó y caminó de un lado a otro de la oficina, su sonrisa desaparecida, su voz quebrada. «Podemos llegar a un arreglo, don Eduardo. Esto no es necesario. La empresa lo valora mucho». Yo lo interrumpí con calma, con ese tono que uno usa cuando enseña a un aprendiz a usar la plomada. «Lo que no es necesario, señor, es que obligue a la gente a arrodillarse donde no cree. Lo que no es necesario es que trate a los trabajadores como piezas descartables. Esta empresa la levantamos con manos, con sudor y con respeto, no con consignas vacías. Y yo estoy aquí para recordárselo». Basilio carraspeó, abrió una carpeta secundaria y mostró una cifra que hizo que el jefe se sentara de golpe. No voy a decir qué número era, porque lo importante no es la cantidad, sino lo que significaba. El control estaba de este lado de la mesa, no del suyo. Luján, con voz serena, explicó que había llegado el momento de reorganizar, de escuchar, de devolver la dignidad a cada hombre y mujer que entraba cada mañana al galpón. Yo no dije más, porque entendí que las palabras justas ya estaban dichas. Miré por la ventana hacia el patio, donde los muchachos seguían en la reunión, y me dolió verlos repetir frases sin alma, pero también supe que pronto todo eso iba a cambiar. Guardé mis manos sobre la mesa, sentí el latido firme en la yema de los dedos, y comprendí que esa mañana, a mi edad, no estaba terminando nada, sino levantando los cimientos de algo nuevo. Afuera, el sol ya calentaba las chapas, y adentro, por primera vez en años, el silencio de la oficina se sentía como un espacio de respeto y no de sometimiento. El rumor corrió más rápido de lo que yo esperaba. Al salir de la oficina con la carpeta bajo el brazo y el paso firme, los empleados que regresaban del salón me miraban en silencio, algunos con asombro, otros con un brillo de esperanza que me conmovió más que cualquier cifra. Nadie dijo nada en voz alta, pero se sentía en el aire que habían entendido que algo había cambiado. Era como cuando uno endereza una viga torcida. El crujido anuncia que la estructura se acomoda, y todo el techo respira distinto. Yo avancé hacia el patio central, donde todavía quedaban restos del cántico repetitivo, y me quedé parado frente a los jóvenes que se acomodaban sus overoles, desconcertados. «Muchachos», les dije con voz serena pero fuerte, «no olviden nunca que el valor de su trabajo no depende de lo que repitan en un salón, sino de lo que hacen con estas manos cada día». Nadie se atrevió a aplaudir, pero vi cómo varios enderezaban la espalda y con eso me bastó. Esa tarde me reuní con Basilio y Luján en una confitería del centro, la de vitrinas viejas y olor a medialunas con manteca,
donde siempre hay jubilados jugando a las cartas y mozos que te llaman por tu apellido. Pusimos los papeles sobre la mesa, pedimos un par de cafés y discutimos hasta entrada la noche. Yo escuchaba más de lo que hablaba, porque sabía que en estas cosas la prudencia vale más que la rapidez. Basilio anotaba números en servilletas, hablaba de porcentajes, de juntas, de derechos que no se pueden negar. Luján traducía cada término complicado a palabras de pueblo, como si me explicara cómo levantar un muro ladrillo por ladrillo. Lo que usted tiene en las manos, don Eduardo, no es un capricho ni un favor, es un derecho ganado. Y el que lo echó creyendo que podía borrarlo con un sobre, ahora tendrá que aprender que la dignidad no se negocia. Volví a casa tarde, cansado pero con el corazón encendido. Me senté en la cocina, puse agua a calentar y mientras cebaba un mate pensé en Mercedes. La imaginé sonriéndome desde su silla favorita, con esa mezcla de ternura y firmeza que siempre tuvo. «Viste, mujer», le dije en voz baja, «el sacrificio no fue en vano. Todo lo que guardamos en silencio ahora sirve para que estos muchachos no se sientan esclavos». Afuera, el barrio estaba tranquilo. Apenas el ladrido de un perro y la radio del vecino transmitiendo un tango antiguo. Me acosté con la certeza de que estaba viviendo un momento que no era solo mío, sino de todos los que habían puesto el lomo durante años sin levantar la voz. Los días siguientes fueron un torbellino. El jefe intentó retomar el control con reuniones urgentes, con promesas de ascensos y con frases dulces que ya no convencían a nadie. Pero los papeles estaban de mi lado, y cada movimiento suyo se chocaba contra la pared firme de los documentos. Yo asistía a las juntas con la misma calma con la que un albañil observa cómo fragua el cemento, sin apuro, sabiendo que la solidez se consigue con paciencia. Algunos empleados comenzaron a acercarse a mí en secreto, a contarme lo que sufrían en esas sesiones de cánticos, las presiones, los miedos de perder el trabajo. Yo los escuchaba sin interrumpir, como escuchaba a mis aprendices cuando me pedían consejos sobre cómo sostener una pared recién levantada. «No se desesperen», les decía, «la verdad siempre encuentra su lugar, igual que el agua busca la grieta». Una tarde, al salir de la empresa, me crucé con un grupo de obreros que estaban en la esquina tomando una gaseosa y compartiendo pan con mortadela. Me invitaron a sentarme, y yo acepté, porque siempre preferí el banco de la vereda al sillón de la oficina. Charlamos de fútbol, de los precios en la feria, de las fiestas patronales que se acercaban, pero en un momento, uno de ellos, con la voz entrecortada, me dijo: «Don Eduardo, usted nos devolvió la esperanza. Pensábamos que no teníamos opción más que obedecer». Lo miré a los ojos y le respondí: «El respeto no se pide de rodillas, se gana de pie». Y todos asintieron en silencio, con la boca llena de pan, pero con el alma un poco más ligera. Esa noche, al volver a casa, encendí la radio y escuché una zamba que hablaba de la tierra y del amor perdido. Me quedé en la penumbra, con el mate tibio en la mano, y comprendí que lo que había comenzado como una injusticia personal se estaba transformando en algo mayor. No era solo mi historia, era la historia de todos los que habían callado demasiado tiempo. Y yo, un viejo de manos gastadas, había encontrado la manera de poner voz a ese silencio. Una mañana, apenas clareaba, me llamaron de la empresa para una reunión extraordinaria. El tono de la secretaria sonaba distinto, menos seguro, casi tembloroso. Me puse mi saco oscuro, el mismo que usé cuando enterramos a Mercedes, porque intuía que no iba a ser un encuentro cualquiera. Caminé hasta la parada, saludando a los vecinos que barrían las veredas después de la tormenta nocturna, y en cada saludo sentí la carga de los ojos que me seguían, como si supieran que aquel día algo se iba a definir. Subí al colectivo, me acomodé cerca de la ventana y observé los campos húmedos que brillaban con la primera luz del sol. En mi bolsillo, la carpeta con los documentos descansaba tranquila, como quien sabe que ya no necesita gritar para hacerse escuchar. Al llegar, noté el ambiente raro. Los empleados hablaban entre susurros, nadie entraba al salón de los cánticos, y la oficina vidriada del jefe estaba cerrada, con las persianas a medio bajar. Basilio y Luján me esperaban en el hall, serios pero firmes. «Hoy es el día, don Eduardo», dijo ella.
y me apretó la mano como quien bendice sin palabras. Subimos juntos, y al entrar vimos al jefe acompañado de 2 hombres trajeados, que parecían más preocupados por los números que por los rezos. En la mesa había papeles frescos, contratos, balances, y un silencio que cortaba el aire. El jefe intentó sonreír, pero esa sonrisa ya no le alcanzaba para esconder la grieta en su voz. «Señores, aquí hay un malentendido que debemos resolver», comenzó, pero Basilio lo interrumpió con un gesto rápido. «No es un malentendido, es un hecho, y los hechos están firmados y sellados». Yo no hablé enseguida. Me quedé mirando la escena como quien observa un muro inclinarse, esperando el momento exacto en que se desploma. Los hombres trajeados revisaban los documentos, intercambiaban miradas, asentían con la cabeza. El jefe empezó a transpirar. Su corbata mal ajustada parecía ahorcarlo más que adornarlo. Entonces saqué mi carpeta, la abrí despacio y puse sobre la mesa los títulos que probaban mi posición. «Yo no vengo a discutir creencias, señor», le dije con voz pausada, «ni a impedir que usted rece como quiera. Vengo a recordarle que la empresa no es un templo. Es el pan de muchas familias, y el pan no se reparte con consignas, sino con respeto». Nadie contestó. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador viejo del techo y el golpeteo nervioso de un bolígrafo contra la mesa. Uno de los hombres trajeados aclaró la voz. «Según lo que vemos, la decisión de despido fue apresurada y contraria a los intereses de los accionistas. Don Eduardo tiene derechos que no pueden ignorarse». El jefe quiso replicar, pero se atragantó con sus propias palabras. Yo, entonces, sentí que la calma me invadía, como cuando un cimiento queda firme después de horas de trabajo. No necesitaba gritar, ni golpear la mesa, ni pedir venganza. La verdad estaba allí, impresa en papeles, sostenida por años de esfuerzo silencioso. Lo miré fijo y añadí: «Cuando echó a este viejo creyó que se sacaba de encima a un estorbo, pero lo que hizo fue despertar la fuerza que usted nunca imaginó que existía». Al salir de la sala, los empleados nos miraban expectantes. Nadie sabía aún qué había ocurrido, pero todos intuían que algo grande había cambiado. Yo bajé despacio las escaleras, con la carpeta otra vez bajo el brazo y la certeza de que la batalla recién comenzaba, porque lo que había ganado en esa oficina no era un asiento más en una mesa, sino la posibilidad de enderezar una estructura que llevaba demasiado tiempo torcida. Afuera, el sol de la tarde brillaba sobre los techos de chapa, y el aire olía a tierra caliente después de la lluvia. Respiré hondo y pensé: «Mercedes, ojalá vieras esto. Hoy no me doblaron. Hoy fue el día en que la dignidad se sentó en la cabecera de la mesa». Esa misma tarde, cuando volví al barrio, ya se corría la noticia como reguero de pólvora. En la carnicería, don Raúl me guiñó un ojo y me dijo bajito: «Se ve que el patrón ya no canta tan fuerte, ¿eh?». En la verdulería, doña Carmen me apretó la mano con complicidad, como quien comparte un secreto que todavía no se puede gritar en la plaza. Y en la parroquia, el padre Julián, después de la misa, me dio una palmada en la espalda y susurró: «Dios tarda, pero no olvida». Yo sonreí sin decir nada, porque entendía que todos ellos, a su manera, estaban viviendo conmigo la misma batalla. Esa noche cené solo, con un plato de puchero que había quedado del mediodía, pero no me sentí en soledad. Cada bocado tenía sabor a victoria compartida. Los días siguientes fueron distintos en la empresa. Los lunes por la mañana ya no estaban tan llenos de consignas. Algunos empleados seguían entrando al salón por costumbre, pero otros preferían quedarse en el taller, con la excusa de adelantar trabajo. Yo los observaba desde el patio y notaba cómo las miradas buscaban la mía, como si quisieran asegurarse de que yo seguía allí, firme. No necesitaba hablar demasiado. A veces basta con que un hombre se mantenga de pie para que otros se animen a enderezar la espalda. El jefe, en cambio, ya no caminaba con la seguridad de antes. Sus pasos eran cortos, su sonrisa forzada, y cuando cruzaba mi mirada desviaba los ojos como un muchacho pillo que sabe que lo descubrieron. Una tarde, mientras revisaba unas tablas en el depósito, se me acercó Luisito, el más joven de los muchachos, con el casco todavía torcido y las manos manchadas de barniz. «Don Eduardo», me dijo en voz baja, «¿de verdad usted tiene parte en la empresa?».
Lo miré fijo y asentí sin palabras. Sus ojos se abrieron grandes, como los de un chico que descubre un truco de magia. «Entonces no estamos solos», murmuró. Ese comentario me atravesó más que cualquier cifra, porque entendí que lo que para mí era un derecho silencioso, para ellos era una esperanza nueva. Le puse la mano en el hombro y le dije: «No olvides nunca, hijo, que el poder no está en lo que se grita, sino en lo que se construye ladrillo por ladrillo». Con el correr de las semanas, las cosas se tensaron. El jefe organizó una asamblea con todos los empleados. Quiso mostrarse firme. Habló de unidad, de disciplina, de visión de futuro. Pero su voz temblaba y nadie aplaudía. Yo estaba sentado en la última fila, sin decir nada, y sentí que la verdadera autoridad no estaba en el micrófono, sino en el silencio que lo rodeaba. Después de esa reunión, algunos empezaron a acercarse a mí en la calle, a pedirme consejo, a contarme lo que les pesaba en el alma. Uno me dijo que ya no soportaba esas reuniones de madrugada porque su madre enferma lo necesitaba en casa. Otro confesó que había fingido entusiasmo por miedo a perder el puesto. Yo escuchaba a todos, con paciencia, como cuando uno mide un muro recién levantado y busca las grietas antes de que sea tarde. Una noche, sentado en la galería de mi casa con un mate tibio, pensé en todo lo que estaba pasando. Me acordé de Mercedes, de sus ojos cansados pero firmes, y sentí que ella me habría dicho que siguiera adelante, que no dejara que el miedo callara a los que aún tenían la boca cerrada. Miré el cielo estrellado, escuché el canto de los grillos, y comprendí que la lucha ya no era solo mía. Era la de todos los que alguna vez se sintieron obligados a callar para no perder el pan. Y supe, con la certeza que solo da la experiencia, que pronto iba a llegar el momento en que el muro se iba a quebrar por completo, y que yo debía estar listo para sostenerlo en pie, con las mismas manos que toda la vida levantaron casas para otros. El quiebre llegó una mañana inesperada, cuando el jefe intentó forzar a todos a quedarse después de hora para una jornada especial de reflexión. El rumor corrió como viento caliente por el taller y por primera vez varios obreros se negaron en voz alta. Yo estaba afilando un formón en el banco de trabajo cuando escuché el murmullo crecer hasta convertirse en un silencio pesado. El jefe apareció en el patio con su traje claro, los ojos brillosos y la sonrisa falsa. «El que no asista», dijo, «está en contra de la empresa y de la familia que formamos aquí». Nadie se movió. Entonces, como si me hubieran llamado por nombre, dejé el formón sobre la mesa y caminé despacio hasta quedar frente a él. No levanté la voz, pero mis palabras resonaron más fuerte que cualquier canto. Una familia no se obliga a arrodillarse, señor. Una familia se sostiene con respeto. Los muchachos a mi espalda respiraron profundo, como si hubieran esperado años escuchar algo así. El jefe intentó reír, pero la risa le salió seca, como hierro raspando. «Ramírez, usted ya no trabaja aquí. No olvide su condición». Sentí que se me helaba la sangre, pero enseguida recordé los papeles, la carpeta, la mirada serena de Basilio y Luján. Saqué la tarjeta de mi bolsillo, la levanté a la altura de su cara y dije: «No olvido nada. Lo que usted olvidó es que yo soy parte de esta empresa más de lo que imagina». Un murmullo recorrió al grupo, y vi cómo los ojos de los muchachos se encendían, cómo la espalda de Luisito se enderezaba, cómo Sofía apretaba los puños con firmeza. El jefe quedó mudo unos segundos, y en esa pausa se quebró la autoridad que tanto había defendido con gritos y rezos. Esa tarde me llamaron a una junta extraordinaria, esta vez con todos los accionistas. Nos reunimos en una sala grande del centro, con lámparas antiguas y mesas largas que olían a madera encerada. Yo me senté al final, con mi carpeta bien a la vista, y escuché discusiones que parecían de otro mundo. Porcentajes, dividendos, estrategias. Pero en medio de tanto número, mi voz, cansada pero clara, tuvo el peso de la verdad. «No se trata solo de utilidades», dije. «Se trata de personas. Esta empresa se levanta cada día con manos que merecen respeto, no con consignas que asfixian». Algunos asintieron, otros miraron incómodos, pero nadie se atrevió a contradecirme de frente, y comprendí que había llegado el momento de tomar una decisión que no solo iba a cambiar mi destino,
sino el de todos los que trabajaban bajo ese techo. Al salir de la reunión, el aire de la ciudad olía a pan recién horneado y a humo de colectivos. La gente caminaba rápido, ajena a lo que yo llevaba en el corazón. Me detuve en la plaza, me senté en un banco y observé a unos niños correr detrás de una pelota. Recordé a mis nietos, a los hijos que nunca olvidé aunque la vida los alejara, y sentí un nudo en la garganta. La vida me había puesto otra vez frente a una elección: callar y aceptar un arreglo cómodo, o hablar y abrir la puerta a un cambio que podía costar caro. Miré al cielo, apreté los dientes y me prometí que no había cargado bolsas de cemento ni levantado paredes toda la vida para ahora agachar la cabeza. Esa noche, mientras el mate se enfriaba en mis manos, escribí en mi cuaderno de tapas duras una frase que me salió del alma: la dignidad no se negocia, se defiende con el cuerpo entero. Sabía que lo que venía iba a ser duro, pero también sabía que mi historia aún no había llegado a su punto más alto. Los días siguientes fueron un hervidero. Los rumores en la empresa se multiplicaban: que el jefe iba a renunciar, que lo iban a respaldar desde arriba, que venía una auditoría. Nadie sabía nada con certeza, pero todos miraban de reojo, esperando señales. Yo llegaba temprano como siempre. Saludaba a los muchachos, revisaba los planos, y aunque ya no tenía obligación de hacerlo, me ponía a trabajar con ellos. Era mi manera de recordarles que las manos que construyen valen más que las bocas que imponen. Luisito, con sus ojos brillantes, me alcanzaba herramientas sin que se lo pidiera, y Sofía me contaba que en su casa su madre le había dicho que tuviera valor, que el respeto empieza por uno mismo. Sentía que una semilla nueva estaba germinando, pequeña pero fuerte, y que ya no había quien pudiera arrancarla. Una tarde, me llamaron de nuevo a la oficina vidriada. El jefe estaba solo, sin su séquito, con las cortinas entreabiertas y el rostro demacrado. Me ofreció asiento, pero preferí quedarme de pie. Ramírez, me dijo, reconozco que las cosas se me fueron de las manos, pero usted sabe cómo funciona esto. Si los de arriba no ven orden, todo se derrumba. Ayúdeme a mantener la calma, y le aseguro que lo compenso bien. Me quedé mirándolo, pensando en todas las veces que lo vi sonreír mientras obligaba a los empleados a repetir consignas vacías. Pensé en los ojos cansados de los muchachos, en las lágrimas de los que tenían miedo a quedarse sin pan en la mesa. Y entonces respondí con voz baja pero firme: el respeto no se compra, señor, y el orden no se consigue con miedo. Si usted quiere salvar lo que queda, empiece por escuchar a su gente. Su cara se contrajo, como si hubiera tragado un hierro caliente, y supe que esas palabras habían caído como martillazo. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto, repasando cada detalle de la reunión de accionistas que se avecinaba. Escribí nombres, fechas, frases que quería recordar. Afuera, el viento golpeaba las persianas y un perro ladraba a lo lejos. Me serví un vaso de vino tinto, de ese barato que compro en la despensa, y brindé solo, murmurando: por la dignidad, Mercedes, porque sentía que ella, desde algún rincón del cielo, me acompañaba en esa batalla silenciosa. El reloj de pared marcaba la medianoche cuando cerré el cuaderno y decidí que estaba listo para lo que viniera. El día de la junta llegó con un aire pesado, como antes de una tormenta. La sala estaba llena. Accionistas con trajes caros, secretarias tomando notas, empleados curiosos que se asomaban por las puertas. El jefe habló primero, con su voz habitual, llena de promesas y justificaciones. Habló de unidad, de futuro, de sacrificios necesarios. Yo lo escuchaba en silencio, con los papeles frente a mí, esperando el momento justo. Cuando terminó, el murmullo llenó la sala, y fue entonces cuando me levanté. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz salió clara. No podemos hablar de futuro cuando se ha perdido el respeto en el presente. No podemos pedir sacrificios si lo que se exige es sumisión ciega. Yo no vine a discutir números, vine a recordarles que detrás de cada ladrillo, de cada viga, de cada mueble que sale de aquí, hay una persona con alma y con familia. Y esas personas merecen dignidad. Un silencio profundo se hizo, como cuando la tormenta se detiene justo antes del primer trueno.
y yo supe que estaba por estallar algo que cambiaría la historia de todos. El silencio en la sala se volvió tan pesado que parecía que hasta los relojes habían dejado de andar. Nadie se movía, nadie tosía, nadie quería ser el primero en romper esa quietud. El jefe, pálido, buscaba apoyo en las miradas de los accionistas, pero esos hombres de traje solo bajaban la vista hacia los papeles que tenían delante, porque sabían que las pruebas eran claras y que su poder ya no se sostenía con palabras huecas. Basilio, con su voz pausada, confirmó los números, y Luján, con esa calma suya, explicó cómo durante años yo había guardado un derecho que ahora salía a la luz. Entonces levanté la carpeta, la abrí frente a todos y declaré: yo no quiero tronos ni coronas. Solo quiero que nunca más se repita el abuso de obligar a nadie a doblar la cabeza donde no cree. Esta empresa no es templo, ni ejército, ni rebaño. Es el trabajo de hombres y mujeres que merecen dignidad. Un murmullo corrió por la sala, y algunos hasta se animaron a asentir en voz alta. El jefe intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Su tiempo había terminado. Esa misma tarde, por presión de todos los presentes, presentó su renuncia. Al salir, no me miró a los ojos, y en ese gesto entendí que la derrota no era mía ni suya, era de todos los que habían confundido el respeto con obediencia ciega. Yo me quedé en el salón un rato más, escuchando cómo los empleados se acercaban tímidamente a felicitarme, cómo algunos hasta me daban las gracias con lágrimas en los ojos. No sentí orgullo, sentí alivio. Era como si después de tantos años la casa al fin hubiera quedado a plomo, firme, sin grietas. Volví a mi barrio con el corazón ligero. Compré pan en la esquina, saludé a los vecinos, y esa noche cociné un guiso sencillo que me supo a fiesta. Encendí la radio, sonaba una zamba vieja, y pensé en Mercedes. Mujer, susurré mirando su foto. Valió la pena. Desde entonces, mi vida es más tranquila. Sigo trabajando en lo que puedo, ayudando a los muchachos cuando me llaman para darles consejos, y cada domingo voy a misa a agradecer por la fuerza que nunca me faltó. No soy rico, no soy poderoso, pero aprendí algo que ningún dinero compra. La dignidad no se negocia, y eso, para un hombre como yo, vale más que cualquier fortuna. Hoy, mientras te cuento mi historia, miro el mate que humea sobre la mesa y me pregunto: ¿qué es lo que sostiene de verdad la vida de una persona, el dinero que guarda o la dignidad que defiende?